5 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La verdad que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por ahí usted va a escuchar que la sociedad de hoy dice: yo tengo fe, yo creo. Pero tienen una fe equivocada y una creencia equivocada. Y cuando entendemos la palabra del Señor o los principios en forma equivocada, empezamos a entender y tener una mala interpretación de la palabra del Señor. Gente que cree en cosas que nada tienen que ver con Dios. Creen en que le curen la paletilla, creen en que el brujo les va a dar una solución, creen que los santos van a producir algo en nuestras vidas. Y eso es tener una fe equivocada. Es por eso que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe viene por ignorancia espiritual de la palabra del Señor. ¿Y por qué digo que viene por ignorancia espiritual la falta de fe? Porque la fe viene por el oír de la palabra del Señor. A medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios, y lo hablábamos hoy en la escuela bíblica, cuando hablaba de todos los chicos que están enseñando y los hermanos mayores que exponen la palabra del Señor, cada uno de nosotros hemos llegado al camino del Señor sin tener conocimiento en absoluto de lo que es la palabra de Dios. A medida que fue pasando el tiempo, fuimos teniendo el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios fue rompiendo un montón de cuestiones y situaciones en la historia de nuestras vidas. Rompió la conformidad, rompió con el fracaso, nos sacó de la duda, de la desesperación, nos sacó de la ruina, de la pobreza, de la miseria, y nos dio salvación y vida eterna, un paquete de la salvación impresionante, algo extraordinario que me habla de la salvación. Y ahí fuimos en el caminar cotidiano o en el caminar continuo tomado de la mano del Señor. Al recibir la palabra de Dios en nuestra vida, hemos entendido quién es Jesucristo, hemos entendido cómo nació, hemos entendido cómo vino a este mundo, hemos entendido para qué fue a la cruz, hemos entendido el sacrificio de la cruz, hemos entendido que cada gota de su sangre derramada en la cruz del Calvario ha traído una limpieza extraordinaria de pecado adentro nuestro. Hemos entendido que a través de la cruz del Calvario hemos sido perdonados de todos los pecados. Hemos entendido que a través de la cruz del Calvario Él nos ha dado vida eterna y podemos disfrutar de esta vida eterna. Eso me habla de la fe del cristiano. Y la medida de fe determina lo que somos, lo que podemos. Una falsa enseñanza, una falsa posición o una enseñanza equivocada nos lleva a un error de interpretación. Ese error de interpretación nos lleva a vivir esclavos espiritualmente. ¿Y por qué estoy diciendo esclavos espiritualmente? Porque vivimos atados a la injusticia, atados a palabras, atados a circunstancias, atados a historias del pasado, atados espiritualmente. Hay gente que todavía viene a la iglesia y cuando ven a su niño enfermo lo llevan al curatero a curar la paletilla. Y algunos me han llegado a preguntar y a decir: ¿está mal, pastor? Por supuesto que está mal. Él es mi sanador, Él es el único que transforma y cambia
Él es mi esperanza, Él es mi refugio, Él es mi protección y se llama Jesucristo. Él ha cambiado toda nuestra historia. Él nos ha sanado aún de las cosas más difíciles. Escuchen, y estoy hablando, cuando hablo de sanidad, estoy hablando muchas veces a una sanidad que está ligada a nuestro corazón. En nuestro corazón guardamos y tenemos heridas, lastimados del pasado, cosas que nos han dañado, nos han afectado, nos han humillado, nos han maltratado, y esas heridas están guardadas dentro de nuestro corazón, pero no llego a entender lo que me está pasando porque estoy acostumbrado a vivir con esas heridas. Vivo por causa de esas heridas, vivo en odio, vivo en resentimiento, vivo en amargura, vivo en pelea, vivo odiando a medio mundo porque mi corazón está lastimado. Si tengo heridas en mi matrimonio, heridas en mi hogar, en mi familia, empiezo a mirar mal a mi esposo y empiezo a mirar mal a todas las personas que me rodean. Mi día continuamente vive lleno de amargura y de desesperación, que hay momentos que no sé a dónde correr, que hay momentos que no sé a dónde disparar, que hay momentos que no sé a dónde voy a salir. Pero cuando yo veo a los apóstoles mirando al Señor, le dice: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si solo tú tienes un milagro en mi vida, si solo tú tienes el poder para cambiar toda mi historia y toda mi circunstancia, viniendo a Jesucristo. Por eso la Biblia me habla y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es mi esperanza, Él es mi refugio, Él es lo mejor que me ha podido ocurrir. Por eso cuando uno recibe una falsa enseñanza o una mala, equivocada posición, produce un error de interpretación y por ahí empezamos a vivir un montón de crisis en la historia de nuestras vidas. La fe habla de lo que escucho. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y muchas veces la pregunta es: ¿qué estamos escuchando? ¿Qué tipo de palabra estamos escuchando? ¿Qué tipo de palabra estamos oyendo? ¿Con qué estamos alimentando nuestra alma? ¿Con qué estamos llenando nuestro espíritu? ¿Con mentiras? ¿Con malas palabras? ¿Con malas actitudes? ¿Con malas acciones? ¿Con pelea? ¿Con odio? ¿Resentimiento? ¿Con qué estamos llenando nuestro espíritu? ¿Sabe por qué lo digo? Porque conforme llenemos nuestro espíritu de todo lo que recibimos de afuera, conforme vamos a hablar y somos producto de lo que vivimos hablando. Pastor, tengo este problema. Pastor, estoy pasando por esta crisis. Pastor, estoy pasando por esta situación. ¿Y cómo estás hablando? ¿De qué forma estás hablando? Pastor, esta es mi enfermedad. Si es tu enfermedad, yo no puedo hacer absolutamente nada. La enfermedad no te pertenece. La enfermedad tengo que entregársela al diablo, porque a mí la Biblia me dice que él antes, 700 años antes de llegar a la cruz del Calvario, el profeta Isaías, ya hablando de esa cruz, dijo: por su llaga nosotros seremos curados. Por su llaga nosotros ya estamos curados en el nombre de Jesús. La fe habla de lo que escucho. Imitamos nuestra fe cuando escuchamos cosas que no tenemos que escuchar. La fe la limitamos, la atamos, la cancelamos, la encadenamos cuando escuchamos palabras negativas, cuando escuchamos cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios o al propósito de Dios. Hoy usted anda por la calle y escucha muchas palabras negativas. Hoy usted escucha que todo está mal, que la economía está mal, que el mundo está mal, que están pasando cosas en distintos lugares. Yo escuchaba en estos días que decían un tornado en Uruguay, un terremoto en China, un terremoto creo que en Colombia, otro terremoto creo que en Japón. Y todo el mundo está convulsionado por todo lo que está escuchando. Pero es normal, eso tiene que ocurrir, pero yo no voy a estar pendiente de lo que está pasando. Y si pasa en Tucumán, nos vamos a poner a clamar como muchas veces hemos clamado,
fe para mi alma. La palabra de Dios es lo que mueve mi espíritu. La palabra de Dios alimenta mi fe, y con mi fe yo puedo saltar montañas o simplemente quedarme escondido en un agujero. Y yo no me voy a quedar escondido en un agujero. Yo he nacido para saltar montañas. Yo he nacido para vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Yo he nacido para vivir bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que levantó al mismo Jesucristo de entre los muertos y hoy está acá en la iglesia para hacer milagros extraordinarios. Limitamos nuestra fe, limitamos el obrar de Dios, ponemos nuestro razonamiento, ponemos nuestras inquietudes, ponemos nuestros principios. No sé si Dios sana. Yo escuchaba en estos días a alguien decir: Dios sanó y usó a los apóstoles, ya está, ahí se terminó. Pero yo cuando voy a la palabra encuentro que Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, enseñando que guarden todas las cosas. El que cree en mi nombre echará fuera demonios, en mi nombre sanará a los enfermos, en mi nombre bautizarán, en mi nombre harán esto, en mi nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ese nombre hoy más que nunca tiene poder para sanar. Hay poder, claro, si estás enfermo, si estás destruido, si estás liquidado, si estás alimentándote mal, claro que va a haber una mala interpretación. Él sana, Él liberta, Él rompe. O si no, ¿qué hace usted acá? Quiere decir que Él no te libertó, quiere decir que Él no rompió tus cadenas. Pero el Cristo que yo predico tiene poder, el Cristo que yo predico tiene autoridad, el Cristo que yo predico sigue cambiando las historias, el Cristo que yo predico sigue restaurando, el Cristo que yo predico sigue bendiciendo, y Él vive a los siglos de los siglos. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Jesús venía enseñándoles a los discípulos del perdón, del pecado del hermano, de la reprensión, de cuántas veces debían perdonar, y le dijo: ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Multiplique 70 por 7, 490 veces. ¿En cuánto? En un día. En un día. O sea que el perdón es infinito. Pero yo no puedo perdonar. Entonces estás viviendo equivocado. Estás guardando raíces de amargura en tu corazón por una mala interpretación de la palabra del Señor. Yo tengo que perdonar, yo tengo que restaurar, yo tengo que cambiar la historia, tengo que quitar el odio que tengo en mi corazón, porque ese odio me está enfermando, porque esa amargura me está trayendo situaciones de conflicto a mi vida, y el Señor les habla que todo esto tenía que cambiar. Uy, qué difícil que era para ellos. Claro, les costaba entender, como nos puede llegar a costar entender a muchos de nosotros todo lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos creían que no tenían fe, o era poca la fe para cambiar todo eso. ¿A cuánto les ha pasado decir: pastor, yo no tengo fe? O usted tiene más fe que yo. Y no se trata de eso. Se trata de mover la mano de Dios. Se trata de creer que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. No es el grado de fe lo que mueve la mano de Dios, sino que yo estoy limitando el poder sobrenatural de Dios a través de mi vida. Yo no puedo limitar a Dios. Díganle al que tiene al lado: vos no podés limitar a Dios. No puede limitar a Dios. No podés limitar a Dios. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace, un Dios que todo lo cambia, un Dios que todo lo restaura. Y si no, mira el que mira al lado,
Jesús les cambia el pensamiento a ellos. Y le dice, la fe no tiene medida, muchachos. Abrázate al lado y dígale, la fe no tiene medida. La fe no tiene medida. La fe no tiene límites. No tiene límites. La fe puede llegar a cambiar historia. La fe no tiene tamaño. No le busque tamaño a la fe. No le busque que me diga, ay, yo tengo una fe así de grande. La fe no tiene medida. A la fe no la puedo evaluar por tamaño, medida o por límites. No la puedo evaluar. Pero sí yo puedo limitar la fe. Yo puedo cortar el proceso de que Dios haga algo sobre mi vida. Usted va al médico. El médico va y le dice, uy, está todo mal. Usted tiene antecedentes en la familia con problemas al corazón. Y uno se pone a pensar y dice, sí, mi abuela, mi tatarabuela, mi abuelo allá venía por un barco de España y se murió en medio del viaje del corazón. Y lo tiraron a los pescados para que lo coman los tiburones. Y entonces termina de hablar con el médico, se va y esa palabra empieza a trabajar. ¿Será que estoy enfermo del corazón? ¿Será que...? Y se te empieza a subir la presión de golpe. Y ya empezás a pensar que las arterias están tapadas. Que me ha pasado con gente. Y me ha pasado que luego fueron a hacerse los estudios y dijeron que el pastor no tengo nada, no tengo nada. Y tener que hablar con ellos y decirles, ¿te das cuenta cómo trabaja el enemigo? ¿Te das cuenta cómo trabaja la falta de fe? El no querer comprender la palabra del Señor, el vivir en nuestro propio razonamiento y a Dios no se lo cuestiona. A Dios hay que creerle. Y yo le creo a Dios porque Él es Dios y no hay otro como Él. Y Jesús empieza a cambiar el pensamiento de ellos. Y le empieza a decir, ustedes limitan la fe. Ustedes le ponen medida a la fe. Pastor, yo quiero ser bendecido. Deja de limitar la bendición. Pastor, yo quiero ser sano. Deja de limitar el milagro. Deja de ponerle límite. No le pongas techo, no le pongas piso. Eso me hace acordar a aquel paralítico que traían entre 4 amigos y Jesús estaba enseñando. Estos amigos lo subieron al paralítico por el techo y rompieron el techo. ¿Cuántos saben esa historia? Usted sabe cómo lo bajaron, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo lo bajaron? Lo tiraron. Lo tiraron. O sea que el paralítico ahora Está quebrado. ahora había que recuperarle todos los huesos. Rompieron el techo. Nosotros tenemos que romper el techo que impide que la fe sobrepase los límites. Tengo que romper esos pensamientos negativos. Y hay gente que me dice, pastor, estoy deprimido. ¿Y de dónde viene la depresión? ¿Y a dónde viene la depresión? ¿Que viene de Dios? No viene de Dios. La palabra dice, del Señor dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El diablo vino a untar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Yo tengo que romper con toda enfermedad, tengo que romper con toda crisis, tengo que romper con toda necesidad, tengo que romper con toda angustia. La angustia no me pertenece, la depresión no me pertenece. Yo me levanto de esta noche en el poder del nombre de Jesús. Y es por eso que el Señor les abre la cabeza. Mira el vestido del lado suyo. El Señor le abre la cabeza a los apóstoles. Imagínense si nos abren a nosotros hoy que nos van a encontrar. Alguien dijo, no mires tan adentro. Y el Señor le dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir, ¿lo entendió esto? Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir.
¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? Es una línea muy delgada. O estoy del lado del milagro o estoy del lado de la enfermedad. Yo decido. Y yo ya decidí, yo estoy del lado del milagro. Yo estoy del lado de la palabra del Señor. Yo estoy del lado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy parado en aquel que le dijo a Josué: Josué, levántate y sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo por herencia y por heredad todo lo que yo tengo para darte. Solamente esfuérzate y sé valiente, no te apartes de mi palabra, ni izquierda ni derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y todo te saldrá bien. ¿Sabes lo que está diciendo? Que eres un milagro, vas a prosperar en el milagro. Que eres una bendición, vas a prosperar en la bendición. Pero tengo que aprender a hablar. Por eso el Señor le dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían, hablaría, confesaría, declararía la palabra de Dios, hablaríamos palabra de verdad. No estaríamos con un mensaje equivocado ni palabras negativas, sino que estaríamos hablando el poder sobre la ciudad. Podrías decirlo, dice. Dígale al ventilador, podrías decirlo. Podría decirlo. Podrías decirle: esa enfermedad, vete de mi cuerpo. Podrías decirle: ese demonio que te ata, pastor, quiero que venga a orar a mi casa, hay un demonio en mi casa. Ese no es un demonio, es tu suegra. No es mentira, no vaya a creer. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir: ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo cotidianamente? Estamos hablando negativamente, estamos hablando mentiras, estamos hablando falsedades, estamos diciendo cosas o hablamos malas palabras. Pastor, estoy deprimido, claro, las malas palabras deprimen. Pastor, estoy angustiado, claro, la mentira angustia. Pastor, estamos mal económicamente. Ese es el problema, que no hemos entendido que Él es nuestro proveedor, que Él va a abrir las puertas y las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. No lo hemos entendido, no hemos comprendido. Pastor, vivo enfermo. Ese es el problema, que en vez de vivir bajo el propósito de Dios, vivir bajo el propósito del diablo. Vivir enfermo. ¿Y por qué? Y porque lo vivís hablando. Saben que el cuerpo tiene más de 600, la cabeza tiene más de 600 músculos. Los neurólogos dicen que cada músculo gobierna parte de nuestro cuerpo. Y esos nervios que gobiernan cada parte de nuestro cuerpo reciben una orden sistemática. La cabeza le da la orden a este dedo que se mueva, este dedo. Usted se entera que cuando hay un virus que se llama Guillain-Barré, toma la cabeza primero, todos los nervios de la cabeza, y te deja completamente inválido y paralítico. ¿Cuántos conocen ese tema? Ahora nosotros, el doctor Santiago dice: la lengua es un miembro pequeño que enciende grandes fuegos. Y la lengua gobierna nuestro cuerpo. La lengua gobierna nuestras acciones. La lengua gobierna nuestra vida. La lengua gobierna. ¿Usted no vio cuántas familias se destruyen a causa de la lengua? ¿Cuántos vieron eso? ¿Cuántos hogares se destruyen a causa de la lengua? ¿Cuántas hombres y mujeres se destruyen a causa de la lengua? ¿Cuánta gente se mata a causa de la lengua? Voy a armar una soga, me voy a ahorcar. Lo estás declarando, lo estás diciendo, estás hablando. Pero qué bueno sería que hablemos la palabra del Señor. Qué bueno sería que podamos alimentarnos de la palabra del Señor y entender que Él es mi milagro y que Él es el que cambia mi historia para siempre. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, dice la Biblia. Él le decía: supera. Lo que él le decía: supera la fe. Mueve la mano de Dios. La fe viene por el oír, y como oímos está
somos lo que somos por causa de la forma de hablar. Ah, yo peleo con cualquiera. Ah, a mí nadie me dice nada. ¿Y cómo vivo? Peleando y que nadie te diga nada. Soy lo que hablo, soy lo que soy. Entonces sería bueno que empecemos a declarar, a hablar, a soltar la palabra del Señor y a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Es decir, ¿hay poder en la lengua? Claro que no hay. El proverbio dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de ella. Entonces, cotidianamente, día a día, vivimos de lo que hablamos, de lo que decimos. Nos levantamos y maldecimos el día. Nos levantamos y maldecimos nuestra familia. Nos levantamos y maldecimos nuestro trabajo. ¿Por qué no cambiamos y nos levantamos y empezamos a bendecir? ¿Por qué cuando nos levantamos no bendecimos nuestros hijos? ¿Por qué cuando nos levantamos no bendecimos nuestro matrimonio? ¿Por qué cuando nos levantamos no bendecimos nuestra familia? En vez de hablar barbaridades, empieza a mirar a los cielos, como el salmista decía, levanté mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará su pie en el baladero y se lo dirá el que manda Israel. Es decir, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder para cambiar mi historia. No se limite a la fe, o no limite, dígale al que no limites la fe, no limites la fe, pero sí póngale límite a la razón. Cuando éste empiece a hablar mal, cuando éste empiece a pensar mal, cuando éste te traiga palabras que te van a afectar, cuando el diablo alimente tu razón con palabras negativas, vaya a la palabra de Dios y alimente su fe con la palabra del Señor. Con la palabra de Dios. La fe está ligada a lo que creo y lo que creo está ligado a la palabra. La palabra de Dios tiene poder para cambiar las historias. Dígale al enemigo de lo suyo, la palabra de Dios tiene poder para cambiar las historias. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando yo recibo palabra de Dios y alimento mi fe con la palabra del Señor, la fe produce milagros. Amén. Y entonces usted podrá decir, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decirle este monte. ¿Cuál es su monte? ¿Cuál es su montaña? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su crisis? ¿Cuál es su conflicto? ¿Cuál es la montaña que usted lleva sobre su hombro día a día? ¿El trabajo? ¿La economía? ¿La salud? ¿El matrimonio? ¿La casa? ¿Los impuestos? ¿Cuál es la montaña? ¿No puede salir de la crisis en que vive? ¿Cuál es la montaña? Si tuviera fe como un grano de montaña, a ese problema le diría muévete y el problema se va a mover. Y esta es la noche de mover problemas. Esta es la noche de cortar con las crisis. Esta es la noche de romper ataduras. Esta es la noche de quitar todo pensamiento negativo de nuestra vida. Esta es la noche de quitar toda crisis. ¿Cuántos vinieron enfermos en esta noche y quieren un milagro de parte de Dios? Usted va a tener que darle la orden a su cuerpo y decirle a su cuerpo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre de autoridad, nombre de dominio, que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor. Yo en Jesucristo soy más que vencedor. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para Cristo no hay nada que sea difícil, para Cristo no hay nada que sea imposible. Póngase de pie esta noche.